El tema hidrocarburos. Bueno, para comenzar, acá les había preparado ya una diapositiva antes de ver los ejercicios. Esta diapositiva es un cuadro resumen de todo lo que son los compuestos hidrocarburos. Primero, la palabra hidrocarburos es un compuesto que va a derivar del petróleo principalmente. Entonces, por eso es tan importante lo que es la extracción actualmente, lo que es la extracción del petróleo, porque el petróleo vamos a obtener muchos derivados. Dentro de esos derivados, los que más son importantes son los llamados hidrocarburos. Pero estos hidrocarburos, ¿para qué sirven? Pues sirven como, por ejemplo, en la elaboración de polímeros, plásticos, en la elaboración mm, de de combustibles, de lubricantes, de líquidos. Bueno, toda esta parte de lo que está formado por carbonos y hidrógenos también es la mezcla de gas natural. Bueno, alquitrán de hulla. Bueno, vienen a ser compuestos que son derivados del petróleo. Como lo dice Rosa, hidrocarburos solamente vamos a nombrarlos aquellos compuestos que van a contener la parte hidro, que viene a ser del hidrógeno, y la parte carburo de carbono. Entonces vamos a llamar hidrocarburos solo a aquellos compuestos que vea en su estructura, en su composición, solo voy a ver o carbonos o hidrógenos. Si veo por ahí otro elemento, como por ejemplo el nitrógeno o el oxígeno o el fósforo o el azufre, ya no es hidrocarburo, solamente debe haber carbonos e hidrógenos nada más. Dentro de la subclasificación de los hidrocarburos tenemos aquellos llamados acíclicos. El término A significa sin y ciclo significa sin formar un ciclo, sin formar una estructura cerrada. En la clase pasada hemos estudiado el carbono y hemos visto que el carbono suele unirse a otro carbono porque entre ellos se quieren mucho. Los acíclicos, estos no se llegan a cerrar. Los acíclicos forman estructuras abiertas, se dice cuando están así, donde el primer carbono y el último carbono, por ejemplo acá que sea el séptimo carbono, no se unen. El primero y el último no se unen. En cambio, vamos a ver por acá otra clasificación llamados cíclicos, que estos carbonos tienden a rodearse, a volver hasta que el primer carbono y el último carbono nuevamente se unen. Esos ya son los cíclicos, forman estructuras cerradas. Entonces los acíclicos son llamados de estructura abierta. Así lo he puesto. ¿Sí? A ver, dice, acíclicos son los alcanos, alquinos, alquenos. También existen los cíclicos. Ajá, son los cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos de cadena abierta. Ajá. Entonces los acíclicos son de cadena abierta. Muy bien, Rosa. Estos van a tener una fórmula global. Y los cíclicos de cadena cerrada. Muy bien. Entonces, esta es la fórmula global que luego en algún problema lo voy a utilizar para determinar cuántos carbonos en total tiene y cuántos hidrógenos en total tiene. Por cada cantidad de carbonos van a haber el doble de hidrógenos más 2, menos 2 veces el número, esta D significa enlaces dobles, menos 2 veces la cantidad de enlaces dobles que tenga y menos 4 veces la cantidad de enlaces triples que tenga. Por ahora esta fórmula que parece muy grande, entonces lo vamos a determinar ya en algún ejercicio preciso que nos pidan así. Ahí va justamente la clasificación que nos menciona su compañera. Los acíclicos, los de cadena abierta, pueden ser saturados o pueden ser insaturados. Los llamados saturados son aquellos que tienen cadena. Los saturados son aquellos que tienen cadena abierta, pero tienen enlaces simples entre ellos. A eso se les llaman alcanos o también llamados parafinas. Es decir, cuando yo vea carbono, muchos carbonos, y entre ellos solamente haya una raya, una rayita, entonces eso significa que es un alcano. Solo enlaces simples, alcano. En cambio, yo voy a poder ver unas de estructuras llamadas insaturados. Ahí tenemos tres tipos. Tenemos los llamados
alquenos, que son los que presentan un enlace doble. Los llamados alquinos, ajá, muy bien, los que presentan enlace triple. Y tenemos los, bueno, acá he incluido, según me basaba el examen sílabus de San Marcos, de la Universidad de San Marcos, y también consideran a los alqueninos, que vienen a ser aquellos hidrocarburos que presentan dobles y triples enlaces a la vez. Entonces, ¿qué sucede en mi ejemplo que acabo de poner acá? Entonces, sucede que si basta que tenga un enlace doble, así dos rayitas entre carbonos, entonces yo a todo esto le llamo alqueno por el enlace doble. ¿Qué sucede si yo en vez de doble acá hubiese tenido triple? Ah, entonces todo este compuesto ya es un alquino, porque tiene un enlace triple. Basta que haya un enlace triple. Profe, y si hay dos, también es un alquino. Si hay tres, también es un alquino. Entonces basta que haya un enlace triple para que sea alquino. Uno, un doble alqueno, un triple alquino. ¿Y qué pasa, profe, si están los dos? A ver, bueno, voy a borrar. Acá. Si tengo triple, triple y doble, profe, ¿cómo le llamo? Pues bueno, a eso se llama alquenino, que tiene doble y a la vez triple. Los dos a su vez. Y también simples, claro. Simple siempre va a haber. Bien. Entonces, esto es la clasificación que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre ellos. Hoy hablamos sobre los alcanos, sobre los alquenos, sobre los alquinos y bueno, una combinación de alquenos y alquinos que es los alqueninos. Estos van a presentar cadena abierta, es decir, cadenas pues que el primero y el último no se junten, no se unen. Luego, como muy bien por ahí Rosa lo había mencionado, los cíclicos son los de cadena cerrada. Cuando se curva la cadena para llegar nuevamente al inicio, a eso se les llama cíclicos. Y también hay de dos tipos. Homocíclicos, el término homocíclico significa homo es igual. Significa que en su estructura cíclica todos los átomos, a ver cómo lo definen acá. Ahorita vamos a hablar sobre ellos. Entonces, todos los átomos son iguales. En la cadena cíclica todos los átomos son iguales. Así tenemos dos tipos, los alicíclicos y los aromáticos. Bueno, los alicíclicos, lo que nos mencionaba Rosa, tenemos los cicloalcanos, los cicloalquenos, los cicloalquinos. Profe, ¿qué es eso? Pues bueno, es lo mismo que alcano, alqueno y alquino, es decir, hay simple, doble y triple, pero estructuras cerradas. Por ejemplo, acá tengo un triángulo, pero en cada vértice de este triángulo es carbono. Entonces, los carbonos forman una estructura cerrada, se cierran, formando un triángulo. Pero todos son enlaces simples, por eso se llama ciclo porque es cerrado, alcano porque son enlaces simples. En cambio, en el otro es un cuadrado. Entonces, pero acá cada vértice es un carbono. Y veo que todos son simples, 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 y acá hay un doble. Basta que hay un doble para que sea alqueno. ¿Sí? Y acá tenemos un pentágono, que hay 5 carbonos, y hay un enlace triple. Acá hay uno, dos, tres. Ese es un ciclo alquino. Y por otro lado tenemos los bencénicos o aromáticos. Antiguamente se les llamaba o se les conocía más como aromáticos. Los aromáticos son aquellos que van a derivar de este benceno, que está cuando vengan este hexágono con un círculo dentro, una circunferencia dentro, se llama benceno. Y si ves por acá ramitas, por acá veo una ramita, por ejemplo el bromo, por ejemplo acá un che3, así. Entonces, todo eso, estos son aromáticos. Hasta que veas esta celda hexagonal como la celda de un panal de abejas, igualito, ya es un benceno. Con la circunferencia es un benceno. Y todo esto va a ser un aromático. Y por último, algo que no vamos a ver, pero está formando parte de la clasificación, los heterocíclicos. Los heterocíclicos son aquellos que ya no todos son carbonos. Por ejemplo, acá se entiende que hay un carbono, 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 pero acá hay un nitrógeno. Hetero significa diferente. Entonces, no todos son carbonos, basta que haya uno que sea diferente al carbono para llamarlo heterocíclico. Y como he puesto una X, ya no es hidrocarburo, porque ya tiene otro elemento diferente al hidrógeno y al carbono. Si ya tiene otro elemento diferente, como el nitrógeno, ya no es hidrocarburo. Pero en lo que corresponde a las preguntas, viene. Por eso es que lo he considerado acá como heterocíclicos. Muy bien. Acá nos dice el fenil, el bencil, esos son aromáticos.
Los bencénicos deben su nombre a los primeros derivados del benceno que tenían olores agradables, claro. Entonces se llamaban aromáticos más bien por el aroma agradable. Es más, cuando yo estaba estudiando en la uni, mi primer ciclo de química orgánica, me pasó que alguien había hecho ya una práctica en laboratorio y olía a bueno, teníamos un olor en el ambiente de chicle que daba ganas de aspirar, ¿no? Inhalar. Pero tan pronto percibimos eso, nosotros tuvimos que regresar, abrir las ventanas y estar afuera porque era benceno lo que había en todo este ambiente. Por lo tanto, el benceno es bonito, agradable del olor, pero es tóxico, venenoso para nuestro cuerpo. Por lo tanto, no todo lo agradable en olor es bueno para la salud. Y esto está comprobado por el benceno y los primeros, como dice Rosa, los primeros en ser derivados del benceno, que son los llamados aromáticos. Esto me da una amplia esquema de lo que vamos a ver nosotros. Entonces nosotros vamos a hablar sobre los alcanos. ¿Qué es lo más importante de los alcanos? Que presente enlace simple. ¿Qué más? ¿Qué más es importante? Lo bueno es que el nombre mismo ya nos está dando la tendencia del nombre. O sea, me refiero a que la palabra alcano nos está diciendo cómo van a llamarse ellos. Todos ellos terminan en ANO. Por ejemplo, tenemos al metano, al etano, al propano, al butano, todos ellos terminan en ANO. Los alquenos todos terminan, tienen el AC doble y todos terminan en eno. Por ejemplo, el eteno, el propeno, el buteno, el penteno, etc. Los alquinos, basta que haya un enlace triple para llamarle alquino y todos terminan en ino. Etino, propino, butino, pentino, hexino, todos terminan en ino. De estos tres es lo que hoy vamos a hablar. Así es que quisiera saber si tienen alguna pregunta de lo que de lo que he hablado hasta aquí. Preguntas, dudas. ¿Los alcanos tienen un límite en su fórmula? No, pues no, hay cadenas muy grandes. Lo que pasa es que cuando la cadena es muy grande también es susceptible a la ruptura, se puede romper. Entonces, estos, dependiendo también la temperatura, entonces se puede por allí tender o ser frágil. La fórmula aplica solo para enlaces simples, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Por qué? ¿Cómo sale esta fórmula CnH2n más 2? Sale de esta fórmula general. ¿Cuándo? Cuando no hay dobles y no hay triples. Si esto lo borro, entonces me queda 2n más 2. Si no hay dobles, no hay triples, no es alcano. Perdón, no es alqueno, no es alquino, es alcano. Entonces ahí sale. Y más menos 2 es para triple y doble. Ajá. La D es cuando hay dobles y la T cuando hay triples. Y esto es una fórmula muy grande, gigante, pero es muy importante. De ahí derivan todas las fórmulas de cada alcano, alqueno y alquino. Muy bien. Wow, tan rápido se acabó el tiempo. Bien, vamos a entonces acá simplemente hacer un ejemplos. ¿Sí? Y si no hay triple, no pongo. Ajá, si no hay triple, no pones el 4T. Es decir, el T más bien valdría cero. Entonces se anula. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. ¿Dónde está su libro? En esta parte del curso, en los problemas, suele venir problemas para nombrar. Ahí les quiero enseñar estos 10 minutos cómo nombrar principalmente. Vamos a empezar con el problema número 2. ¿Sí? El problema número 2. Yo preguntaría, ¿qué tipo de hidrocarburo es? ¿Es un alcano, es un alqueno o es un alquino? Es un alcano, ¿no? Porque todos son enlaces simples. Muy bien, vamos a ir. Entonces, Ana, muy bien. Jazmín. Vamos poniendo apellidos, ¿ya? Reyes. Primero apellidos, luego nombres. Vamos ubicando. Ah, no, Álvarez, perdón. Vamos a poner apellidos. Álvarez.
grados. Ya, muy bien. Ah, por ahí también alguien mencionó, pero bueno, ahorita lo veo. A lo mejor lo veo antes. Yasmín, Quintana y grados, sí, ya le he contado. Entonces, es un alcano, ¿no? ¿Por qué? Porque todos son enlaces simples. ¿Ves una rayita en cada carbono? Carbono, carbono, rayita, rayita, rayita. Si todos son rayitas simples, una sola, se llama alcano. Bien, entonces de este alcano lo que vamos a hacer es, vamos a extraer la cadena acá para yo enseñarles con un ejemplo cómo nombramos a los alcanos. Oye, por ahí ya lo están. Por ahí hay puede ser, pero ahorita vas a ver, Otero, los pequeños errores que tienes porque todavía no he mencionado, ¿no? Y vamos a ser un poco más precisos. Ya, muy bien. Antes que se moleste más, vamos a poner. Miren, preste mucha atención, ya que no lo voy a escribir, por ahora lo voy a tener que hablar. ¿Cuáles son los pasos a seguir para nombrar o llegar el nombre de un alcano? Primero, voy a escoger la cadena. Es como, pues, tengo varias formas de cómo seguir la cadena y voy a escoger la cadena que tenga el mayor número de carbonos. Voy a empezar por acá, porque me parece que por aquí hay más carbonos, entonces solo carbonos voy a señalar, ¿no? Solo carbonos. Miren, me estoy yendo en como un caminito, ¿no? Como tengo varios sitios, voy a buscar el sitio donde tenga mayor cantidad. Entonces, si bajo, por ejemplo, si acá abajo hay dos, pero si voy a la derecha y bajo, hay tres. Entonces, esa sería mi cadena que tiene más carbonos. Así, ¿ya? Esto es lo primero. Hallar la cadena que tenga el mayor número de carbonos. Luego voy a ver los que sobran. Por ejemplo, acá sobra una rama de un carbono. Acá sobra una rama de un carbono. Acá sobra toda una rama, pero de dos carbonos. Ahora, nosotros para nombrar me estoy olvidando, los prefijos. Estos prefijos son iniciadores de los nombres. Depende estos prefijos de la cantidad de carbonos. Es algo que es muy importante que me estoy olvidando es cuando tengamos un carbono, el prefijo que voy a usar sería met. ¿Ya? Cuando hay un carbono, ¿se acuerdan de la palabra met o de la raíz met? Cuando hay dos carbonos, va a ser et. Para tres carbonos, va a ser pro. Cuando haya cuatro carbonos, ustedes se van a acordar de but. Es algo que en química orgánica lo vamos a practicar continuamente. 5 carbonos, pen. Así, 6 carbonos, ustedes ya saben ya. Ex, 7 ept, 8 oc, 9 non, nona, 10 deca, 11 undeca, 12 dodeca, trideca, tetradeca, pentadeca, heptadeca, hexadeca, heptadeca, octadeca, nonadeca y eicosa. Eicos es para 20. Ya, pero generalmente vamos a utilizar menos de 10. Bien, estos son los prefijos. ¿Cómo utilizo estos prefijos? Estos prefijos los voy a utilizar para señalar la cantidad de carbonos y compararla con el nombre. Por ejemplo, cuando yo veo esta cadena principal, voy a enumerar la cadena principal y lo voy a enumerar por el extremo donde llego más rápido a una ramita. ¿Qué es una ramita? Son las pintadas de amarillo. Yo digo por arriba, pues por arriba todavía un camino largo para llegar a una rama. Entonces empiezo por acá a enumerar y digo por acá más rápido y ya llegué a una ramita. Entonces solo enumero carbonos. Ahí voy 4, ahí voy 5, ahí voy 6, ahí voy 7 y 8 carbonos tiene la cadena principal, la roja. Esa es mi cadena principal, la más importante. Y lo que sobra voy a ver. Como tiene 8 carbonos, entonces este hidrocarburo es un octa, pues oct por 8 y terminación ANO porque todo es simple. Octano se llama. Es un octano. Ahora, antes de los octanos debería nombrar las cadenas, las ramitas. Para eso, estas ramitas también vamos a nombrarlas a partir de la cantidad de carbono. Porque esta ramita tiene un carbono, solo él, porque este es de abajo, de otro.
Entonces, si tiene un carbono, este es el met. Y cuando es ramita, cuando es lateral, la terminación es il. Por eso esta ramita H3 es un metil. Este también es un H3, también será un metil. También es un metil. Vamos a ponerlo así. Ahí. Ya, los dos son metil, H3, metil, H3. Acá hay dos. Pero acá ya hay dos carbonos. Mira, esta ramita tiene dos carbonos. Entonces ahora utilizo este prefijo et con la terminación il. Entonces este será un etil. ¿Ya? Entonces, cuando hay un carbono, metil. Cuando hay un carbono, metil. Y cuando hay dos carbonos en la ramita, etil. Ahora, ¿dónde está por orden alfabético? Empiezo por la E. El etil está en el carbono 4. Por lo tanto, yo empiezo y digo 4 etil. Así. Algo para corregir en lo primero que había dicho Otero es que entre número y letra siempre hay guión. Seguimos. Ahora hay dos metiles, uno en el 3 y otro en el 4. Entonces voy a poner así, miren, 3,4. Como son dos metiles, voy a decir dimetil. El término di es cuando hay repetidos. Como hay dos metiles, uso el dimetil. Y los demás quedamos como octano. Ese sería el nombre de este alcano. Voy a repetir. Es muy importante los prefijos para guiarnos los nombres. Por ejemplo, acá la cadena tiene 8. Oct es para 8. ANO porque son todos enlaces simples. Luego las ramitas, cuando hay un carbono es met con la terminación il, metil. Met con la terminación il, metil. Cuando hay dos carbonos es et con la terminación il, etil. Por orden alfabético empiezo por la E antes que la M, va la E. El etil está en el 4, 4-etil. Metil, metil en el 3 y el 4. 3,4 dimetil porque son iguales. Di es porque hay dos iguales, dimetil. Y luego la terminación octano que es la cadena principal. Este sería el nombre Yupac. Esto sería lo más importante que vamos a ver ahora. Hallar el nombre de un alcano. ¿Etil no es de 2? Sí, ahí están de 2. Muy bien. Bueno, ya, ok. Mejor no lo respondo. Abajo metil y el H2. No, todo esto ya es un etil. Es un etil. Ajá, muy bien, Reyes. Sí, ya está. 3, 4, ajá, dimetil. Pero no sería metano, sí. Bueno, cuando es ramita es metil. Terminación il. Cuando es cadena principal, ahí sí termina en aíneo. ¿Ya? La ramita es il. Octano 3-metil, 4-propinil. Por ahí ya falta un poco de corrección, ¿no? Ajá, Quiroz ya lo había hecho. Ajá, empieza a contar por la cadena más cercana a una ramita. Ajá, teniendo la cadena más grande. Ujú. Mayor número de carbonos debe tener la cadena principal, así es. Ok. Ya, cuando ven doble enlace lo vamos a ver en el siguiente bloque. ¿Ya? Un ratito.